¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Ar Mendoza. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha dedicado su vida a las artes marciales, que es uno de los primeros cinturones negros aquí en Michoacán de Jiu-Jitsu brasileño y que bueno, tiene una vasta experiencia dentro de las artes marciales mixtas, del boxeo, del Muay Thai y de varios deportes de contacto. Me refiero a Edgar Pérez Luna, mejor conocido como el Monster. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, muchas gracias, Merel, por la invitación y pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias por estar aquí. Yo lo primero que te preguntaría, mi estimado Edgar, es ¿por qué te dicen el Monster? Ah, ¿De dónde nace este apodo que hoy ya prácticamente pues es una marca? Hay una academia que se llama así, hay ropa, playeras, hasta eventos de artes marciales mixtas que llevan este nombre, pero ¿de dónde nace Monster? sí, fíjate que muchos me lo preguntan y se sorprenden cuando les comento el origen de este apodo. Normalmente pues todos los peleadores de artes marciales tienen un apodo, ¿no? Con el que pues se les da a conocer también en sus peleas y pues actualmente en las redes sociales, ¿no? Ujú. Entonces yo siempre les digo a mis amigos peleadores, a mis alumnos, busquen su apodo y pónganselo, Claro, porque si claro. no van a terminárselos poniendo a alguien más y no Y no les va a necesariamente gustar. va a ser lo que te gusta. Entonces realmente el monstruo fue Monstruo. monstruo y Ok, con U ok. fue pues el apodo que me pusieron. Ya. Si no fue algo que yo me haya puesto. Yo recuerdo que cuando anduve de boxeador, Ujú. yo tendría 15 años y andaba entrenando boxeo y peleando boxeo amateur. Precisamente para hacer mi debut amateur me dijeron, ocupamos ponerte un apodo. ¿Cómo te gustaría, verdad? Entonces ahí pues yo no, jamás había pensado, ¿no? En un apodo. Entonces yo recuerdo que pues, el Ramiro, mi entrenador, el que lo conocen como el campeón, él había regresado de la Ciudad de México. Él allá anduvo con varios, en el ambiente boxístico, varias figuras. Él trajo incluso a Marco Antonio Barrera. Él estuvo presente también cuando compitió contra el Terrible Morales en aquella trilogía. Ujú. Y su compadre era un peleador, un boxeador de ahí de Tepito, el cual lo conocen como Armando el Monstruo Castro. Ok. El monstruo cono. Entonces a mí me pusieron el monstruo Luna. Yo me llamo Edgar Pérez Luna, entonces omitieron el Pérez, que porque se escuchaba mejor el Luna. Ajá. Pero para distinguirme del monstruo, me pusieron el monstruo Ok. con U. Entonces te vamos a Excelente. poner el monstruo, pero ¿por qué? Haciendo alusión al compadre de mi entrenador Ramiro, el campeón, le decíamos el campeón, porque boxeaba muy loco, por así decirlo, Ya, muy, ya. muy Como, poco ortodoxo, pero era muy valiente, iba para adelante siempre en sus peleas ahí en el Salón 21 ahí de la Ciudad de México. Fascinaba a la gente verlo porque pues, era una pelea prácticamente al toma y daca. O sea, era un peleador que no nada más se descomponía, él descomponía a su rival y hacía que toda la gente vibrara, ¿no? En este salón cuando peleaba ahí. Entonces era muy conocido y por eso me gané este apelativo, porque yo no boxeaba muy bien. ok. No boxeaba muy bien. Recuerdo que en aquel entonces el sistema que a mí me enseñaron de boxeo era ir para adelante y soltar golpes. Ya. Entonces, pues era lo que había, ¿verdad? Y ya en un futuro se fue modificando a lo que es en inglés, pues Monster. Ya para, me imagino, como una marca como tal. Sí, esto ya surge precisamente cuando yo ya, sí me decían el monstruo Luna, se respetó bastante, Mm. pero pues siempre la influencia extranjera, ¿verdad? Claro. De las palabras en inglés hacen eco aquí, nosotros como vecinos, y ya me comenzaron a decir el monster, Mm. el monster. Curiosamente, en donde yo vivía anteriormente, aquí en Morelia, en la ciudad de Trincheras, algunos me decían Elmo, pues yo ni siquiera sabía, oye, si Elmo.
¿cuál Elmo? No, pues el Monster, o sea, entonces ya había tomado de Monster el apodo, ¿no? Oye, Monster, ¿y dónde empiezas tú? Me comentas que empezaste con el boxeo a los 15 años. Eh, por qué te llamó la atención el boxeo? O sea, ¿fue por un tema de gusto o fue por un tema de necesidad o fue por un tema, pues, meramente de hobby? Pues mira, la realidad es que no empecé con el boxeo. Realmente el boxeo llegó cuando yo tenía esta edad, pero yo ya había practicado artes marciales, yo ya Ok. había comenzado bien. Mi primer contacto que tuve marcial pues, fue con las películas, ¿no? Con las Claro. películas de Bruce Lee, de Van Damme, todas estas, ¿no? Ujú. Los que pues somos de los 80s conocemos de esto, ¿no? Claro. Y recuerdo que me metieron a entrenar lo que es taekwondo y foot contact. Ok. Yo ya tenía como 12 años, yo ya tenía incluso una pelea de foot contact de exhibición. Mm. Entonces este fue mi primer acercamiento. Recuerdo todavía que un profesor llamado Miguel tenía su academia aquí en la Colonia Independencia, pero él iba a Santa María. Ok. Santa María porque uno de sus alumnos vivía allá y le dijo, júntate un grupito de 15 muchachos como mínimo para yo poder ir, les voy a cobrar económico, ¿no? Y entonces esta fue la situación del profesor Miguel y pues ya en un saloncito le daban espacio y ahí nos empezó a entrenar y ya cuando teníamos la oportunidad pues íbamos a la academia matriz, entonces con él nos iniciamos, tuvimos también ahí la asesoría, la oportunidad de conocer a un maestro, un practicante marcial muy respetado aquí también, a Murillo, Ujú. a Murillo, y ya él nos evaluó en lo que era el foot contact en aquel entonces. Ujú. Ese fue mi primer acercamiento. Y de ahí del full contact nace tu gusto también por el boxeo, luego te vas a entrenar box o cómo es el proceso, Monster. Sí, dejo de practicar el foot contact y el taekwondo porque pues, realmente me metieron. Sí me gustaba, pero pues Mm. era adolescente, entonces andaba incursionando hasta en el básquet, Ya, hasta ya. hasta en el yoyo, el trompo, todo lo que hacíamos antes, ¿no? En Claro. los 90s, una etapa muy bonita. Y recuerdo que cuando yo iba en tercero de secundaria, ya te estoy hablando de 14, 15 años, Ujú. un compañero mío lo vi vendado y corriendo ahí, trincheras, entonces fue cuando yo ya le pregunté, oye, si tú, dónde entrenas o qué entrenas? Pues que en el Foot Contact también uno se venda, ¿no? Sí. No, yo entreno boxeo aquí con el campeón y ya me presentaron a este señor el campeón. Y entonces pues había una motivación también, no nada más por el gusto de entrenar, sino que también, pues como muchachos de barrio, pues teníamos la esperanza en algún momento de pues llegar a la fama, saltar a la fama. Entonces el boxeo opción, era una opción para, pues, dentro de un contexto social en el que no aspiras, pues, a mucho, ¿no? Entonces los golpes se presentaron como una primera opción. Esta persona, conocíamos como campeón, él pues tenía contactos en Ciudad de México, en la frontera, entonces él me comentó que se podía hacer un proyecto, una carrera, y entonces así fue como comenzamos en el boxeo, ¿no? Con esta ilusión de llegar a ser campeones del mundo de boxeo. En aquel entonces pues también tuvimos la oportunidad de conocer a algunos aspirantes al título, el Tortas Bustos, Peso Paja, y así nos fuimos motivando. Sí, y así fue como empezamos también en el boxeo. ¿Cuántas peleas tienes de boxeo? ¿O no saltaste al tema profesional, te quedaste en el tema amateur? ¿O cómo fue? Recuerdo que cuando yo comencé, no eran peleas oficiales las que Ya. comencé a hacer. Recuerdo que el señor Ramiro nos reunía con Mm. personas de entrenadores que también daban clases con otros, perdón, que tenían su academia y daban clases con sus alumnos, y entonces nos enfrentaban. Ok. Realmente era una pelea amateur la que teníamos, sí, sin nada oficial, pero de estas fueron pues algunas 10 nada más.
pero ya queriéndolo hacer un poquito más en forma, entonces ya fue que yo me comencé a involucrar con el boxeo local, porque para hacer mi debut en la Ciudad de México, pues era necesario pues también tener algo de experiencia. En aquel entonces, pues las redes sociales no sonaban como ahorita, ¿verdad? Bueno, de hecho ni sonaban. Sí. Entonces, lo que hacías, pues era de boca a boca, ¿no? Todo la fama que tenías era porque pasaba de boca a boca. No había la difusión así como ahorita que te podían grabar con facilidad. Y entonces recuerdo que me fui al Venustiano. Y ahí estaban algunos profesores, profesor Dilio Mesa, está el profesor Iván Maciel, estaba un cubano también allí, y ya fue que yo comencé a tener mis peleas allí ya oficiales. Y peleas oficiales tuve 6. Tuve 6 peleas oficiales, y tuvimos una que no fue oficial, pero digamos que fue mi debut profesional. Todavía recuerdo esta pelea sin ninguno de los protocolos que normalmente se deben de llevar, porque la comisión, pues no había comisión en esta localidad. Fue en Tacámbaro, todavía recuerdo, y peleé contra un exboxeador retirado profesional, sí, ya veterano. Ahorita no recuerdo el nombre, a ver si ahorita se me viene a la mente. Y entonces peleamos a 4 rounds. Y pues los guantes no eran oficiales tampoco, eran unos guantes pues que sí estaban en buen estado, pero no son los que debían de ser de pues, oficiales, ¿no? De 8 onzas, 10 onzas, depende del peso. Y dimos una buena pelea con ese señor. Recuerdo, peleamos a 4 rounds. No recuerdo la paga, era una paga muy, muy simbólica realmente, pero sí hubo una paga, y pues digamos que ese fue mi historia dentro del boxeo. Allí terminó mi carrera del boxeo, porque ahí ya fuimos dando el salto a otras cosas. ¿Y cómo decidiste dar precisamente ese salto, Monster, del boxeo a las artes marciales mixtas, o al kickboxing en este caso, o al Muay Thai, o al jiu-jitsu brasileño? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Algo te inspiró? Cuéntanos esa parte. Sí, recuerdo que estamos hablando, a ver, ¿de qué época estamos hablando? Estamos como del 2003 más o menos, 2004. Yo fui a entrenar boxeo, de hecho me estaba preparando para un selectivo regional, y vi a una persona golpeando pera. La persona estaba golpeando pera en el Venustiano Carranza. En aquel entonces, pues, el profesor León Mesa daba abajo de lo que son el estadio de béisbol. Sí. Y había otra zona en un segundo piso, en donde estaba el profesor Iván y donde estaba el cubano. Y recuerdo que estaba una persona golpeando una pera, y me llamó la atención una playera que tenía, porque era de Foot Contact. Entonces pues, yo tenía noción de este arte marcial porque lo había practicado de niño. Entonces le pregunté, oye, ¿tú entrenas Foot Contact? Ya me comentó, sí, yo entreno. Me comentó, entrenaba aquí en lo que es ahorita se me olvidó donde estaba un McDonald's. La Aventura Puente. La Aventura Puente, que entrenaba con el profesor Ricardo García Villa. Claro. Y esta persona se presentó, me dijo, mi nombre es Maurulises Guzmán Corral. Dije, mucho gusto. Entonces ya allí ya tuvimos un contacto, y como yo le comenté que de niño había peleado, resulta que yo preparándome para competencia de regional, y él viéndome allí, el profesor Ricardo García Villa tenía peleas. Sí. Él fue, bueno, todavía es hasta la fecha, promotor del deporte de kickboxing. Y en aquel entonces, yo recuerdo que él estaba promoviendo mucho el kickboxing, peleas de poder a poder. Y él ya tenía años promoviéndolo, él es un pionero aquí en la ciudad de Morelia. Y entonces se le había caído un peleador, y ahí comienza todo, ¿no? Okay. Me dice Maurulises Guzmán, me dice Edgar, bueno, monstruo, hay una pelea, y pues, me dice un miércoles, la pelea era el sábado. ¿Esta pelea era de Full Contact?
esta pelea era de kickboxing. De kickboxing, ok. Y me da un tutorial presencial ahí de lo que se permitía y no se permitía. Okay. Pues yo tenía años que no pateaba. Animado por mi entrenador, Iván, de boxeo. Yo acepto. Para esto el profesor Ricardo, recuerdo que en aquel entonces nos daba como un incentivo económico por cantidad de boletos que se vendían. Okay. Te daba tus cortesías y se vendían. Entonces pues yo recuerdo que Mauro me hizo el favor de vender todo y me dio el dinero en efectivo. En aquel entonces pues esto era un gran apoyo para un atleta de escasos recursos y que pues estaba abriendo camino. Entonces dije, bueno, aprovecho, ¿no? Y ya fue que peleé y todavía recuerdo esa pelea. Sí, todavía recuerdo, digo, porque pues, te van olvidando muchos recuerdos. Claro. Ya después de tantas peleas. Y recuerdo que estaba este joven, no recuerdo al joven, peleé con un joven, y en su esquina estaba el profesor Josué Silva Herrera. Y esto va a ser para mí algo muy importante dentro de mi carrera, porque posteriormente él fue en quien me ayudó a conocer el jiu-jitsu y demás. Okay. Entonces peleé. Y la verdad no me fue nada bien el primer round, porque híjole, las patadas realmente dolorosas. Como tú sabes, Ariel, pues las posturas en las artes marciales son diferentes, claro, de acuerdo a las reglas. Entonces pues la posición del boxeador es muy lateral, sí, porque no hay patadas, no hay golpes en la espalda. Entonces así me fue más fácil, ¿no?, para mi oponente patearme la pierna. Para el segundo round tuve la fortuna de poder descifrar que en esas patadas él bajaba la guardia y conecté, ¿no? Okay. Conecté, tumbé, cuenta de protección y ya, terminó la pelea. Y ya, pues posteriormente el profesor Ricardo se acercó a mí, le comentó a Mauro que estaba la puerta abierta y pues ya ahí fue donde comencé a abrirme espacio en estas peleas del profesor Ricardo García. Y ahí es donde empiezas a entrenar ya kickboxing como tal. Sí, todavía recuerdo que el profesor Ricardo, yo pasaba en las mañanas, yo corría desde trincheras del Venustiano todas las mañanas. Y regresaba corriendo, bajaba por la aventura, lo saludaba, el profesor lo encontraba en ocasiones barriendo ahí la calle, que había unos árboles, que había muchas hojas. Y en una ocasión, pues, estaba cerrado el Venustiano, un paro. Okay. Entonces me dice, pues, si quieres, pásate. Y me dio la oportunidad de golpear costal. Yo ya estaba preparándome, yo seguí en boxeo, ahí haciendo algunas peleas de exhibición. Y ya fue que él me comenzó a animar a entrenar kickboxing. Y ya fue que esporádicamente iba, muy esporádicamente, porque yo todavía, pues, hacer la transición del boxeo al kickboxing, pues, me gustaba mucho el boxeo. Ya tenía planeado una ruta. Yo estaba en un proceso, entonces pues no lo iba a dejar. Claro. Pero me empezó a llamar la atención el kickboxing, y ya fue que empezamos un poquito ahí, okay, en el kickboxing. Y ya es ahí donde conoces al profesor Josué, que es quien te encamina al tema del jiu-jitsu. Efectivamente, ya posteriormente conozco a profesor Josué. El profesor Josué ya él fue pionero del jiu-jitsu aquí en Morelia. Que él no, tengo entendido que él no era de aquí de Morelia, no es de aquí de Morelia, ¿o sí? Él no era de aquí de Morelia, él es de Santa Rosa Jáuregui, una localidad a 5 kilómetros de Querétaro. Pertenece a Querétaro. Y él estaba aquí por motivos de trabajo. Ya, okay. Y él conoció de jiu-jitsu porque él conoció un profesor de Los Reyes que daba jiu-jitsu tradicional, profesor Ramón Maldonado. Entonces él se iba cada fin de semana, cada 15 días de Morelia a Los Reyes para aprender el sistema de jiu-jitsu japonés, porque pues aquí no había jiu-jitsu japonés, pero él ya conocía también el jiu-jitsu brasileño. Jiu-jitsu brasileño. Entonces él comenzó aquí a impartir clases pues con lo que él iba aprendiendo. Y él peleaba vale todo en aquel entonces. Vale todo. Todavía no era MMA. No, todavía no era MMA. Todavía no MMA, aunque ya estamos hablando del 2004, 2005, 2006, todavía no era MMA. No recuerdo si ya se conocía como MMA, pero nosotros todavía aquí era como vale todo, ¿no? Todavía inspirados por las peleas del Pride. UFC pues ya había, pero pues nos llamaba más la atención el Pride, todavía recuerdo. Sí, en el ring, no tanto en la jaula, etcétera. Sí, no, okay, el ring, sí.
Pero ¿cómo te empieza a motivar el jiu-jitsu? O sea, ¿tú ya conocías el jiu-jitsu? No, para esto, el profesor, como todavía lo hacen los peleadores actuales, pero anteriormente pues era más marcado porque no había un gimnasio en donde tuvieras todo. Claro. Entonces se buscaba peleadores de diferentes disciplinas. Okay. Y entonces el profesor Josué me pidió que si yo podía apoyarle con la parte del sparring en el boxeo. Y entonces recuerdo que nuestros entrenamientos pues no eran como son hoy, que ya evolucionó el deporte, sino que yo tenía que boxearlo y él tenía que llevarme al piso. Okay. O sea, de esa manera él iba a pelear haciendo uso del jiu-jitsu, venciendo oponentes que quisieran golpearlo. Porque su fuerte de él mucho tiempo fue el jiu-jitsu. Aunque él es un excelente peleador de Muay Thai. De hecho, ahorita a la fecha es lo que hace Muay Thai. Más bien ya se retiró del jiu-jitsu él hace alguna, si no es que alguna década que ya se retiró. Entonces, recuerdo que él nos comenzaba a enseñar también las llaves. Yo realmente lo hacía pues para apoyar a su trayectoria. Pero ya de ahí me fue gustando. ¿Te fue gustando? Fue gustando. El profesor Josué pues era un cinturón azul, no llegar a una franja negra de jiu-jitsu brasileño era impensable en aquel entonces. No había todavía ningún cinturón negro. Creo que ya había uno, Mario Delgado, creo que creo que todavía era morada Mario Delgado. Un maestro muy reconocido aquí en México que narró muchos años el UFC. Sí. Los hermanos Salas, y bueno, sí pudiera mencionar algunos. Y en Michoacán, pues realmente no había ni siquiera. Bueno, a lo mejor no sé si Christopher Choc ya empezaba, ¿no? También en aquel tiempo a entrenar jiu-jitsu. Efectivamente, aquí en Morelia, yo recuerdo que en aquel entonces a la par era el profesor Josué y Christopher Afid, conocido como Choc. Él sí ya tenía un local establecido. Okay. El profesor Josué realmente daba clases en la academia del profesor Ricardo. Pero ambos eran cinturones azules. Bueno, de hecho eran blancas. Era blanca. Ya después, aquí en unos eventos que se hacían en León, el profesor Pedro Olmos, él estuvo apoyando mucho tiempo a los Gracie en sus campamentos. A los Gracie, recuerdo que estuvo apoyando también a los Gracie en sus campamentos cuando peleaban en Japón. Y en una ocasión, pues en un seminario que daban aquí en León con el profesor Pedro Olmos, les dieron la franja azul. Entonces eso fue un gran, pues fue algo muy, muy importante para Morelia, porque ellos comenzaron a difundir el jiu-jitsu realmente aquí en Morelia. En la ciudad. Sí, en la ciudad. Y pues así fue como el jiu-jitsu. Pues, era algo, digamos, los inicios para mí aquí. ¿Y cómo te trasladaste ya como tal pues no sé, a las artes marciales mixtas como tal? Porque, bueno, también fuiste peleador de artes marciales mixtas, ¿no? Tienes algunas peleas. Sí, realmente fui más peleador de artes marciales mixtas que jiu-jitsero, realmente, sí. Sí, en kickboxing y Muay Thai acumulamos un récord de 12 peleas profesionales. Y también, pues, el profesor Josué, como peleaba, en ocasiones se ocupaban peleadores, pues ya él también me hizo el favor de acomodarme en el MMA, bueno, en el vale todo. No había algo como lo hay ahorita, no había un proceso amateur, simplemente eran peleas de vale todo y pues te metías. Claro. Te metías, y ya fue que comencé a pelear vale todo, que me costó bastante trabajo. Recuerdo que la primer pelea que hice, pues me desmayaron porque yo no sabía hacer jiu-jitsu. Fue algo muy vergonzoso para mí porque pues la gente estaba acostumbrada a verme pelear y que yo pues era un espectáculo, porque como te comento, pues me fajaba y pues independientemente del resultado iba a darlo todo. Y ven una pelea de MMA, mi debut aquí en Morelia, y ven que no duró ni 2 minutos, ni 1 minuto, 2 minutos, no recuerdo, fue algo muy rápido. Me desmayan con triángulo de brazos y precisamente ahí comienzo a entrenar jiu-jitsu. Okay. Ahí ya como tal ya empiezo a tomar más seriedad y descubro que el jiu-jitsu es una base, y todavía lo sigue siendo, para las artes marciales. ¿Y dónde peleaste, Monster? O sea, ¿peleaste aquí? La mayor parte de tus peleas eran aquí en Morelia o te tenías que trasladar a la Ciudad de México?
o al norte, o al sur, a Sudamérica? ¿En dónde es donde más peleabas? La verdad, de artes marciales, aquí en Morelia fue esa vez y nada más peleé 2 veces. Sí, 2 veces. Esa vez y después en una ocasión el profesor Enoch de Muay Thai, de aquí de Muay Thai Gym, aquí en Morelia, hizo unas peleas de Muay Thai y me hizo el favor de darme la oportunidad de pelear ahí como el estelar, el bicentenario, recién que se comenzó a inaugurar, y fueron las únicas veces que yo peleé aquí en Morelia. Todas las demás peleas sí fueron fuera. En su mayoría, Ciudad de México, Guadalajara peleé bastantes veces en Guadalajara. Tenía amigos que tenían ligas allí, también en la frontera, en Culiacán, muchas partes así, Culiacán, Mazatlán, también para este lado Zacatecas, Aguascalientes, León, Guanajuato, Guadalajara, Ciudad de México, y así, varios. Oye, Monser, ¿y ahí te pagaban? Sí, ya realmente el MMA, si no pasamos por un proceso amateur, te pagaban, al inicio pues era algo simbólico realmente, posteriormente pues como toda carrera vas creciendo, vas ascendiendo, ya pues en aquel entonces no vivía completamente de mis peleas, pero ya recibía un ingreso de las peleas, ya tenía que buscar que estas fueran con frecuencia. Nunca batallé por tener mucho tiempo parado, realmente tuve una carrera muy activa, entonces pues sí estaba peleando 4 o 5 veces por año. Siento que fue una carrera corta de MMA, pero la disfruté bastante y fue muy activa. Por parado que estuviera, 2 veces al año peleaba, una vez, pero ya muy parado. Y a la vez yo ya comenzaba a hacer jiu-jitsu, ya comenzaba a competir jiu-jitsu brasileño, pero realmente lo hacía como un complemento para mi carrera de MMA. Realmente jiu-jitsu todavía no iba a ser como todo en lo que iba yo a tener mi atención, sino que era el MMA realmente. ¿Y cuándo es cuando dices ya? O sea, ya basta de pelear, basta de entrar a la jaula, basta de entrar al ring, cuando dices ya, o sea, se acabó. Sí, la vida del atleta realmente es una vida muy, muy centrada en uno mismo. El atleta es una persona que se tiene que preocupar mucho por su estado de salud, por su estado físico, estado emocional, por entrenar, por dedicar muchas horas al deporte, al entrenamiento, por viajar, por conocer, abrirse puertas. Entonces yo ya estaba casado, ya tenía un hijo, entonces yo recuerdo que estaba en Tijuana, estaba haciendo campamento ahí en Entran con el profesor Raúl, y estaba visitando a algunos amigos allá también en Tijuana, que también son peleadores, y tuve un acercamiento con un promotor de una liga, ahorita se me olvidó el nombre, se me olvidó las siglas, estaba en California. Dije, no, pues voy a estar aquí en Tijuana entrenando, voy a estar manteniéndome activo, por si se da la oportunidad, pues aquí estoy, ¿no? Y ya me dijo, sí, mantente activo, yo te llamo, cualquier cosa. Pues no podía estar en California, era muy caro para mí estar ahí, entonces Tijuana era una opción más económica, y ahí pues había la oportunidad también de que me daba hospedaje el profesor Raúl ahí en su casa, y bueno, algo más accesible para mí en aquel entonces. Entonces recuerdo que estando allí, yo ya tenía una lesión de ligamento cruzado. Recuerdo que en un entrenamiento, precisamente estaba entrenando, ahí estaba el campeón del mundo, se me olvidó, Brandon Moreno, estaba también Teco Quiñones, muchos ahí personajes ahí entrenando, su hermano estaba, Talión, estaba entrenando con todos ellos, y recuerdo que ya vamos a terminar, esto es muy común, ya a veces vas a terminar y la última rodada, y bueno, está bien. Ya rodé y me truena la rodilla, entonces se me rompe el menisco. Yo ya lo tenía roto, de hecho, pero aquí sentí ya como se me rompió un poquito más. Y entonces, pues así me quedo todavía haciendo campamento un mes más. La realidad ya fue muy, muy forzada mi rodilla. Comienzo a pensar un poco en mi familia también. Y esto también me lleva a tomar la decisión de parar. Digo, voy a parar. Voy a parar un tiempo, voy a
a evaluar si quiero seguir en esto. Yo ya tenía 29 años. Si quiero seguir en esto, ya me habían dicho pues que realmente ya también había una edad para todo. Dije, bueno, quizás pueda de aquí mi carrera llevarlo unos 5 o 6 años más, pero voy a evaluar. Entonces quedé en eso, me vine para Morelia y ya comienzo a dar clases en el IJUM. Yo para esto ya había formado un grupo de practicantes. Estábamos en el Secufit. Entonces yo ya, aunque viajaba, ya estaba, digámoslo así, teniendo aquí, formando en el pasillito, ¿no? Me acuerdo. En el pasillito, ahí nos reuníamos y yo ya tenía, pues ya era parte de una comunidad que precisamente fueron los que dieron origen al equipo de Monster Team. Esa fue idea suya, le pusieron Monster Team. Ahí ya se quedó, no fue idea mía. Yo de hecho pensaba nunca fui partidario de ponerle un equipo en donde todos somos un equipo, no sé el nombre de la figura que está peleando, ¿no? Yo quería algo más neutro para todos. Estaba pensando algo así como artillería, algo así todavía recuerdo, ¿no? Ya regreso yo de pelear. Recuerdo que en una ocasión gané una pelea y ya le vamos a poner Monster Team. Ya hasta playeras tenían. Entonces fue que se fue dando así realmente también esto de la comunidad marcial de Monster Team. Oye, Monster, y hablando de eso, ¿por qué en Michoacán hay tanta falta de peleadores de artes marciales mixtas que los vemos, que no los vemos trascender? Pues a lo mejor en algunas franquicias de gran importancia. Digo, sabemos el antecedente, por ejemplo, de Marco Beltrán, que estuvo en la UFC, que fue o es campeón de Lux, que estuvo en el reality show de Ultimate Fighter. Pero de ahí en más no hemos vuelto a ver prácticamente a ningún michoacano. Como si, por ejemplo, vemos, no sé, en el norte del país o en el sur del país. ¿Qué consideras tú que es lo que hace falta? Sí, mira, lo que te voy a comentar es desde mi perspectiva. Desconozco mucho también porque realmente ya ahorita, te digo desconozco porque más bien a mis alumnos que están al tanto de lo que sucede en las redes sociales, que ahorita ya se ve mucho, ellos son los que me comentan. Entonces, yo únicamente te digo mi perspectiva en base a lo que viví, pero no quiero decir que así sea. Sí, yo recuerdo cuando estábamos, cuando yo competía, y recuerdo que sonó mucho que iba a venir para acá el UFC, los tryouts. De hecho yo participé en los tryouts, me fue bastante bien, no fui seleccionado, pero hice mi parte ahí en lo que es reality, bueno, estos tryouts se llaman, encuentro donde te manoplean, te ponen a luchar y demás, ¿no? Entonces me fue bastante bien, yo firmé todos mis documentos, se venía lo que era el reality show. Yo ya conocí a algunos personajes muy importantes que después, no nada más de aquí de México, de Estados Unidos, de otros países que ya después se fueron acomodando. Esto iba en crecimiento. Voltean a ver México. Marco Beltrán hace también estos tryouts y él sí lo seleccionan. Esto fue algo muy importante para nosotros los michoacanos, también mexicanos, porque Marco Beltrán y algunos otros conocidos, casi todos los que quedaron en ese reality, todos eran conocidos, todos eran gente con la que en algún momento habíamos entrenado. Guadalajara, de Macio Fuyen, también de aquí recuerdo Alejandro, Pantera, ¿no? También Rodríguez. Alejandro, el Diablito, un peleadorazo de tremendo aquí también de Aguascalientes, etcétera. Entonces ellos quedan y realmente ellos son los que van a abrir el camino para que volteen a ver a los mexicanos. Pero recuerdo que en aquel entonces todavía nos faltaba mucho, no estábamos todavía tan, no teníamos la cultura que ya tenían otros peleadores de otros países. Y entonces realmente ellos fueron los que nos fueron abriendo el camino. Ahora, ¿qué es lo que yo veía? Lo que yo vi y algo que yo aprendí mucho es que aquí en Michoacán sí hay peleadores buenos. Yo creo que aquí en Michoacán hay mucho talento, porque hemos hecho peleas y nos hemos dado cuenta, pero realmente necesitan también los peleadores, y te comento, aquí me quedo corto en el comentario, pero que yo sepa si hay ya peleadores aquí que están sonando, Okay. Peleadores aquí que están sonando en otras partes, de aquí mismo de México. Pero el consejo que yo les doy, lo que yo vi, lo que yo viví,
porque ahorita desconozco mucho de redes. Tengo Facebook, sí tengo redes sociales, pero más publicamos, nosotros nos acostumbramos más a publicar que a seguir. Me gusta mucho la lectura, entonces mi pasión es leer, no tengo mucho tiempo, digamos, disponible para las redes, pero lo que yo vi es que hay que salir de la zona de confort como atletas y buscar las puntas de lanza, buscar esos gimnasios que están haciendo puntas de lanza, te estoy hablando en mi época, y con ellos hacer equipo y ir de la mano, ¿no? Pero también actualmente las redes sociales veo que potencializan mucho a los atletas y que eso hace también que los volteen a ver. ¿Por qué? Porque hay personas que no necesariamente son artistas marciales que se dediquen a eso, y los han volteado a ver las empresas porque tienen muchos seguidores, o tienen un canal de YouTube que los hace famosos, y entonces al final de cuentas también el que se dedica a esto y va a vivir de esto debe de saber que es un negocio. Entonces aquel que se sepa vender, aquel que se sepa dar a conocer, también tiene un avance sobre eso, y no únicamente el que sea bueno. Claro. Sí, porque yo creo que aquí hay mucho atleta bueno, pero no creo que sea únicamente eso. Creo que hay otros factores, como te comento, el darse a conocer, el estar con las personas que están ya compitiendo a este nivel, y tomar la decisión también en algún momento, pues, de cambiarse de localidad, de mudarse. Por ejemplo, cuando tengo amigos, alumnos, que también se les ha presentado la oportunidad, pues, de vivir en otros países, y que esto, pues, también abre las puertas a que, sobre todo Estados Unidos, Canadá, claro. Contacto. Bueno, es que el deporte ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo recuerdo, porque cuando yo salí de la Universidad de Periodismo, yo hice mis pininos en la Fuente Deportiva, y a mí me gustaba mucho cubrir el tema de artes marciales mixtas aquí en Michoacán. Y recuerdo que los dos niños prodigios, o los dos jóvenes prodigios de Michoacán, pues eras tú y era Marco Beltrán. Incluso muchos decían, oye, estaría genial que en alguna ocasión se enfrentaran en el octágono tanto Monster como Marco Beltrán. ¿Te hubiera gustado pelear con él? Pues realmente yo creo que ni él ni yo tuvimos ningún impedimento en ello, porque realmente es una profesión, o sea, tú sabes que esto puede ser así. De hecho, en Jiu-Jitsu todavía sucede más. Yo con mis amigos llegué a disputar finales, ¿no? O sea, amigos, incluso hasta de entrenamiento. Claro. Entonces, yo con Marco llegué a entrenar, de hecho, en 2 ocasiones. Y nos conocíamos. De hecho, una ocasión me acompañó como esquina a Costa Rica. De hecho, él me consiguió una pelea en Costa Rica, y fuimos, y realmente tuvimos un acercamiento. Entonces, nunca directamente lo platicamos, pero yo recuerdo que en una ocasión a mí una empresa me dijo, oye, ¿te gustaría pelear con Marco Beltrán? Así me dijo. Una empresa de Guadalajara, GEX, Gladiadores Extremos, y dije, pues yo no tengo ningún inconveniente, y lo que preguntas es cuánto me van a pagar. Entonces me dijeron, pues te pagamos esto, y dije, pues creo que es pues un tema considerable. Y ya posteriormente ya pues ellos hablaron con otra parte, pero pues a veces también no se da la situación, porque pues tenemos también peleas. Claro. Entonces creo que tenían, eso es lo que me comentó la ley, que Marco tenía una pelea en puerta, y que pues era importante para él, porque al final de cuentas es una carrera. Claro. Entonces, fue la única vez que me comentaron. Fuera de ahí, pues uno es peleador, uno no es promotor. Cuando uno pelea, bueno, ahí sí los hay, pero en aquel entonces yo no. Entonces, pues no, pues hubiera sido algo como parte de la carrera del profesionalismo, ¿no? No era algo, pues, que era donde se diera, donde se abriera pelea, y pues hubiera también la paga, ¿no? Oye, Monster, el peleador, o aquel que aspire a ser peleador de artes marciales mixtas, ¿puede quedarse aquí en Morelia? ¿O tiene forzosamente que ir a prepararse a Tijuana, a Tamaulipas, algún estado fronterizo o algún estado del sur? Pues ya hay mucho peleador profesional aquí en Morelia. Yo creo que sí puede quedarse aquí en Morelia. Pero yo creo que ya a un nivel más alto, y esto lo veo porque pues muchos así lo están haciendo,
sí es necesario también por las localidades estratégicas, y por los vínculos que hay ya con ciertos gimnasios del norte o también del extranjero, que sí se tome la decisión también de frecuentar estos lugares. ¿Por qué? Porque también es donde lo que están haciendo muchos. Por ejemplo, antes el epicentro de Jiu-Jitsu, vamos a Brasil. Pero realmente ahorita pues, que el epicentro de Jiu-Jitsu se mudó, ¿no? Para California, ¿no? Y que los estadounidenses lo llevan a otro nivel, ¿sí? Lo promueven de diferente manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que donde está el dinero van a estar los atletas, y que es donde van a estar los campeones, ¿no? Entonces, ya en México ya, por ejemplo, sorprendió mucho esto que se ha ido dando. Por ejemplo, yo, pues cuando peleábamos, pues estaba con Alexa Gras, un referente, ¿no? Actualmente, pues era una niña, y el que apoyaba bastante su formación era mi profesor brasileño Yuri Silva. Entonces, hay personas que sí han tomado la decisión de quedarse, de hacer su campamento aquí, pero pues como te digo, o sea, no dejan de frecuentar gimnasios del extranjero, no dejan de tener este acercamiento también con otros personas que van a la par con ellos, ¿no? O sea, profesionales, porque hay que buscarlos, realmente hay que buscar, hay que hacer equipo, o sea, no necesariamente son del mismo gimnasio, pero hacen equipo, hacen campamento con peleadores, y pues esto los lleva los sube de nivel. Es lo que veo. Y es un deporte caro, Monster, o sea, el decir quiero ser peleador de artes marciales mixtas, quiero algún día estar en alguna franquicia en Estados Unidos, en Japón, en Sudamérica, o sea, es caro. Porque, digo, comparado a cuando tú entrenabas ahora, digo, el deporte se ha profesionalizado mucho más, y tienes que ver también el aspecto psicológico, el tema alimentario, el tema de la fuerza, el tema de muchas cosas, el tema de entrenar jiu-jitsu, de entrenar boxeo, de entrenar lucha. O sea, es algo que me parece que sí es costoso, pero realmente desconozco. Sí, la verdad es que anteriormente el que entrenaba jiu-jitsu, cuando no se conocía jiu-jitsu aquí, sí llevaba una ventaja. Sí, que el jiu-jitsu sería otro tema a tratar también muy interesante. Porque ahí también hay todo un historial, cómo se fue dando ya también la evolución de jiu-jitsu, los torneos Morelia Open que fueron llevando el jiu-jitsu para arriba aquí en la localidad, y que también hicieron que otras partes de otros estados de la república voltearan a ver a Morelia por la parte de jiu-jitsu. Entonces, el que sabía jiu-jitsu antes, pues, realmente dominaba gran parte del juego del MMA, que llevaba al piso a los que iban empezando y pues ganaba, ¿no? Entonces, pues sí se ocupaba de realmente invertir, pero no como lo vemos ahorita. Ahorita yo creo que sí se ocupa invertir, porque ya no nada más ganas con jiu-jitsu, ¿no? Y este es un deporte que ya se hizo mixto, artes marciales mixtas, y que ya en cualquier gimnasio tienen unas bases muy, muy sólidas, y que también los atletas, precisamente por llevar una ventaja sobre otros atletas, han visto que no únicamente es la técnica, sino que también es las capacidades físicas, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la elasticidad. Entonces pues se preparan con especialistas en esta área, y se preparan con especialistas también en la parte mental, que es muy importante, aparte de ir a su academia donde practican, y cuando ya se dedican a esto, pues lo que te comento, estar saliendo, claro, es hacer campamentos, pagar seminarios, estarse metiendo a torneos alternativos que les permitan mantener su resistencia, todas sus cualidades físicas, su estrategia, su motivación, como es el caso del MMA, que se meten mucho a practicar jiu-jitsu. Claro. Entonces yo creo que sí se ocupa invertir, yo creo que todos los que se quieren dedicar necesitan invertir. No es fácil para esto, pero creo que a diferencia de nuestro tiempo, ahorita ya todos conocen el MMA, todos conocen estas artes marciales, y veo yo que los muchachos con su creatividad, y que también pueden recibir algún ingreso de su misma pues redes sociales que tienen, ¿no? Patrocinadores, pueden dar a conocer más fácilmente marcas. Yo creo que también eso les ayuda también a que ellos puedan tener un ingreso y aprovecharlo para eso. O sea, ¿se puede vivir del MMA? Sí, claro que sí se puede vivir, sí se puede vivir, sí, hay muchas personas que viven de esto, pero hay que ser muy creativos. Si hablamos de Morelia, hay que ser muy creativos para vivir de esto.
Oye, Monster, y en el tema, por ejemplo, me platicabas ahorita de los torneos, del Morelia Open, etcétera. ¿Cómo van estos torneos? ¿Hay mucha participación de jóvenes, de mediana edad, de adultos, etcétera? ¿Cómo van los torneos? Sí, esta ha sido también una labor muy importante. De hecho, para mí ha sido la labor más dura, más que ser atleta. La labor de promover el deporte ha sido una labor muy, muy dura. Realmente sí hemos comenzado a ver frutos en los últimos años. Por ejemplo, tuvimos un torneo ahora en febrero de este año y tuvimos casi 300 atletas. 300. Casi 300 atletas. Yo sí, si no es que los tuvimos. ¿A nivel nacional o fue tema local, estatal? Fueron en su mayor parte de Michoacán, pero también acudieron Guanajuato, bueno, sí, de lo que es Guanajuato, aquí de León, de Moroleón, de todas las cercanías aquí que colindan con Michoacán, de Guadalajara también, tuvimos incluso algunos que venían de acá ¿dónde es? De Quintana Roo, okay. De Quintana Roo, de acá de Tulum, Okay. Tuvimos, pues sí, así de varios lados, ¿verdad? Y hemos tenido también en los torneos gente de Tijuana y así de muchos, Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahorita también estos eventos promueven bastante y los jóvenes tienen también ya más acceso, no únicamente nosotros somos los que hacemos, hay muchos ya que hacen torneos, no nada más aquí en Morelia, en Michoacán, entonces esto ayuda también a que ellos tengan una mejor preparación, amateur. ¿Por qué? Porque se foguean más y ya llegan al profesionalismo pues ya más preparados, entonces yo creo que esto es algo muy bueno esto, ¿no? Y que a la vez, al hacer uno de estos torneos, otros profesores también se animan a hacerlos. Entonces eso es todavía doblemente mejor porque ya la labor, pues ya sabemos que no es de una sola, iba a decir academia, pero realmente no, de una sola organización, porque no el que lo haga una academia, el evento, la academia la asesora, no es una organización de varias academias. Entonces ya no nada más es de una sola organización, sino que otros profesores, que muchos de ahí mismo, también hacen sus organizaciones y entonces ya cada vez se va expandiendo más. Y ahorita ya hay muchas peleas aquí. De hecho, creo que este mes vi que había como 4 peleas aquí en eventos, en este mes en Morelia. En Morelia, de Muay Thai, de MMA, creo también. Entonces eso es algo muy bueno. La verdad no estoy al tanto de todos los eventos que hay, pero sé que hay mucho evento ya también, entonces eso me da mucho gusto porque antes no existía y ahorita ya hay, y pues al final de cuentas se trata de eso, ¿no? De impulsar no nada más el deporte, sino los valores todavía, que ahorita estamos en esa lucha de cómo rescatamos, porque también el deporte se ha ido llevando algunos valores marciales que es importante también retomarlos. Claro. Oye, Monster, ¿y cómo es el tema con otras academias aquí en Morelia, por ejemplo, en Morelia o en Michoacán? Porque, bueno, vemos, por ejemplo, organizaciones de artes marciales como el taekwondo, como el karate, donde están peleados todos los maestros en Michoacán, no se ponen de acuerdo en nada, no hacen absolutamente nada. En el tema del jiu-jitsu, de las artes marciales mixtas, del kickboxing, ¿sucede lo mismo? ¿O sí hay esta camaradería entre los mismos maestros o profesores o peleadores? Pues yo creo que eso es en general lo que me comentas, en todas lo que son los clubs llámese jiu-jitsu, taekwondo, ajedrez, voleibol, básquet. Yo siento que siempre va a haber cierta rivalidad, eso es algo, creo que es parte de la naturaleza humana, o sea, eso independientemente del rol que sea, pero sí hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, como organizador de torneos, que sí, las academias que se han acercado, sí han sido muy solidarias con este proyecto precisamente del deporte. Hasta ahorita, pues, no estoy al tanto si haya como enemistad, pero pues no creo que sea como algo que sea muy marcado, porque siempre se saluda uno como profesores. Obviamente, sí, en ocasiones se puede llegar a malinterpretar varias cosas, porque cada academia sube
que tiene lo mejor ahí, esta academia a su vez que tiene lo mejor, y también hay una lucha no nada más en los tatamis, en los cuadriláteros, en los octágonos, que si hoy ganó mi alumno, que si hoy ganó el de esta academia, que si hoy ganó el del otro, pues eso es relativo, ¿no? Que pudo ganar ahorita, mañana le pueden ganar, o sea, eso, ¿no? Pero también hay una lucha de marketing, porque al final de cuentas las academias también tienen que hacer publicidad, tienen que pensar en mantenerse, que eso es una cuestión muy importante, ¿no? Que la academia. Entonces, creo que quizás a veces se puede llegar a malinterpretar por ese lado, pero realmente como tal enemistad, que yo sepa, no hay ninguna academia que se haya peleado con otra. O sea, sí que estén enemistadas, ¿no? Obviamente, pues, que a quien no le gustaría como profesor llevar y que su alumno gane. Me ganaron o gané, pues puede pasar, ¿no? Entonces, creo que en esa parte todavía hay una buena armonía, al menos en lo que yo veo, ¿no? Pero que sí se pudiera llegar, te digo, en algún momento a malinterpretar, pero no es como algo que sea marcado, sino que cada quien se está esforzando en los, pues porque su equipo sea el mejor, y a la vez cada responsable del equipo, lo que yo hablo con los profesores, tiene que ver por su equipo, tiene que ver por su equipo, es decir, que si él está viendo por su equipo, pues va a tener preferencia por su equipo. Entonces, pero eso no quiere decir que estén peleados como tal, sino que simplemente pues va a buscar la mejor preparación para su equipo, y quizás en algún momento pues no va a decirle al rival, si su alumno va a pelear contra el otro, pues lo que está haciendo, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte que yo veo. ¿Y qué hace falta aquí en Michoacán, Monster? Yo me acuerdo hace algunos años, hace 10, 15 años, veíamos academias de artes marciales mixtas, pues, por muchas partes de Morelia, por muchas partes de Michoacán. Incluso veíamos algún profesor o algunos profesores que a lo mejor eran buenos en taekwondo o eran buenos en boxeo, montar su academia de artes marciales mixtas cuando el deporte todavía no estaba tan profesionalizado como ahora. Y todo el mundo quería practicar artes marciales mixtas, o todo el mundo quería practicar Muay Thai o Jiu-Jitsu. Y hoy ya no lo vemos tanto, hoy vemos pocas escuelas, relativamente pocas. ¿A qué crees que se deba esto? Pues yo creo que como todo tuvo un auge las artes marciales mixtas, y allí en este auge pues muchos querían dar a conocerse, muchos pues era el gancho, ¿no? Sí, ahí enseñaban una que otra llave, pero con el tiempo pues se fue acabando eso, porque realmente pues cualquiera puede invitar a su amigo, decirle, mira, vente, vamos a entrenar aquí, pongo un tatami y entrenamos, tengo unos taipads, pero eso es muy diferente ya a ser un profesor y liderar un equipo. Claro. Y liderar un equipo y mantenerse con su equipo, y afrontar pues todos los desafíos que conlleva dar clases de artes marciales, ¿no? Todos los protocolos que hay que seguir. De hecho, la semana pasada murió una persona en Tijuana, no por negligencia, simplemente entró en paro en una llave que le hicieron un señor de 59 años. Entonces hay que saber que hay un riesgo también y hay protocolo. Entonces, con el tiempo, pues los que abrieron también muchas academias se fueron dando cuenta de esto. Claro. No es un juego las artes marciales. Y entonces eso nos obliga a profesionalizarnos no únicamente en las técnicas, no únicamente en el marketing, sino en todo lo que conlleva tener una academia. Y ahorita hay muchas academias aquí en Morelia muy, muy buenas. Yo estoy muy contento con ello, porque ya se ha cumplido uno de los principales objetivos de la promoción del deporte, que precisamente haya más academias. Entonces yo estoy muy, muy contento con esa parte. No las conozco a todas, pero las que conozco pues me da mucho gusto, y cuando me invitan a conocer sus academias, pues si no ya a entrenar como antes, ya por lo menos a servir, ¿no? Ahí como una fuente también de motivación, si lo queremos llamar así, o también de apoyo para otros, ¿no? Okay. Bueno, Monster, me dio mucho gusto platicar contigo. Algo que quieras agregar, y si nos puedes dejar también tus redes sociales para que por ahí te puedan seguir, para que puedan seguir tu academia y para que, vean los planes de entrenamiento y pues que se animen, ¿no? Por ahí a entrenar MMA, Jiu-Jitsu o Kickboxing. Pues agradecerte, Ariel, por esta invitación, y también a las personas que están siguiendo este canal. Les animo también a que le den difusión a este canal. Ariel está haciendo un excelente trabajo. Gracias. Y también
a que nos visiten. Somos la Academia Monster Team. Nuestras redes sociales están así como Monster Team, Instagram, Monster Team Oficial. Y pues bueno, cualquier interesado en practicar artes marciales, que se anime realmente, que dé ese paso. Son realmente beneficios innumerables. Y pues bueno, estamos a sus órdenes, y también un saludo a las academias, a los profesores, a los ya practicantes de estas artes marciales, y a animarlos a que sigan avanzando y a que sigan promoviendo este deporte, y pues seguimos a sus órdenes. Y ubicados en Avenida Periodismo número... Estamos en la Avenida Periodismo, esquina con Bernardo Conde. Es muy fácil dar. Esquina Periodismo, Bernardo Conde, como referencia, estamos enfrente de unas similares. Exactamente. Sobre la Avenida Periodismo. Así es. Bueno, muchas gracias, Monster, muchas gracias a todos, y nos vemos en una próxima emisión del podcast de ARM Mendoza. Hasta luego.